Buenas tardes, mi nombre es Virginia Ordóñez Hernández. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, en el norte de México. Agradezco la oportunidad de participar en este Congreso Internacional. Les voy a presentar los resultados de una investigación realizada en conjunto con la doctora Gloria Rodríguez Garay, la cual se titula La experiencia de usuario del espectador de teatro en plataformas digitales. Cabe mencionar que dada la pandemia ocasionada por el COVID-19, que inició en marzo del 2020, provocó una transformación en la escena teatral. La mayoría de las compañías artísticas tuvieron que mudar sus proyectos del espacio presencial, del espacio físico, a proyectos audiovisuales transmitidos a través de la pantalla. Aunque es importante destacar que este tipo de manifestaciones ya se realizaban anteriormente, pero de forma aislada. Otro dato importante que cabe señalar, según la Asociación de Internet Mexicana en México, que había 83 millones de internautas cuando inició la pandemia, y al siguiente año aumentó a 88.6 millones. Y dado otros datos estadísticos que también aquí tengo señalados, para el siguiente año, para el 2020, para este año, ya son 98.6 millones de personas las que tienen acceso a Internet. Se presentan estos datos para enfatizar la relevancia de los proyectos teatrales que están siendo generados para ser presentados en la pantalla y transmitidos en las diferentes plataformas digitales. Enfocándonos ya directamente en la problemática que nos interesa en cuanto a la investigación, pues es que este cambio de paradigma en la forma de abordar la escena pues repercutió de manera significativa en las características del visionado y las necesidades del espectador, ya que se vieron modificadas al enfrentarse a una experiencia perceptiva distinta. El escenario fue sustituido por los dispositivos de cómputo, las salas de teatro por los espacios privados como lo son el hogar, la oficina, hasta el parque, porque es muy común ver a personas que van disfrutando de algún espectáculo teatral en el celular, en el camión, en el transporte público y hasta en los parques. Y también porque se integró un elemento más a las propuestas desde el aspecto artístico, que es el lenguaje audiovisual. Todo lo anterior pues ha detonado en una necesidad de la formación de nuevas audiencias. Así que el objetivo de esta investigación pues es conocer esta experiencia de usuario de los espectadores de teatro que se han enfrentado a este tipo de proyectos, que han consumido proyectos de teatro en línea, conocer sus preferencias y expectativas ante este paradigma. La metodología empleada para realizar esta investigación es exploratoria transversal con un enfoque cuantitativo. El estudio se efectuó a través de la aplicación de una encuesta en línea a una muestra por conveniencia de 112 espectadores y fue durante los meses de octubre y noviembre del 2021. Estamos hablando que ya tenía algunos meses la pandemia y por lo tanto las experiencias con estas características ya llevaban algunos meses que se estaban explorando. Aquí muestro los puntos o las variables que conforman esta encuesta que se aplicó a los 112 espectadores. Son 13 puntos entre los que se abordan, pues el primer punto va enfocado a esta gran controversia que hay entre los círculos de expertos a nivel mundial sobre si estas manifestaciones de teatro en la pantalla se pueden considerar teatro o no. El segundo punto, pues va enfocado a la experiencia general, global, al enfrentarse a estos productos.
El punto C va enfocado a cómo se vive la experiencia del teatro transmitido en vivo, en contraposición con el punto D, que son los proyectos de teatro que son previamente grabados y algunos de ellos postproducidos. El inciso E va enfocado hacia el espectador o a las audiencias, les gustan las actividades interactivas dentro de estos proyectos. El F, en cuanto a la duración de los proyectos, este punto se consideró contemplando que pues ya se ha detectado que a los usuarios de redes sociales o plataformas digitales prefieren contenidos mucho más breves. El siguiente punto es sobre el diseño audiovisual, ya que es este elemento que se integra adicional a las propuestas presenciales para tener una idea de cómo percibe el espectador la integración de este nuevo elemento. El H, la propuesta de diseño del espacio escénico, qué tan importante es en el teatro en línea para el espectador. El siguiente, el diseño de iluminación. La J, pues se refiere a la experiencia en los diferentes dispositivos, ya si el espectador observa el producto en la pantalla de su computadora, de su tablet, de su celular. El siguiente inciso, el K, pues va enfocado así el espectador o las audiencias prefieren experimentar estos proyectos en redes sociales o en plataformas de videollamadas. Y el siguiente va enfocado a un problema que se presentó en los primeros meses que se empezaron a hacer estos proyectos, que es la calidad técnica, ya que debido a que fue precipitado el cambio y muchas de las compañías no tenían a los especialistas en el área audiovisual, ni a nivel artístico ni a nivel técnico, hubo algunas deficiencias en las primeras producciones. Y el último, ¿qué piensa el espectador o las audiencias en relación a estos proyectos que ya están surgiendo y empezaron a surgir varios meses después de la pandemia, cuando empezaron a cambiar los semáforos que permitían parcialmente volver al espacio público, que dio pauta para que se generaran proyectos híbridos, es decir, en los cuales había público presencial en la sala y también se transmitía en línea simultáneamente. En cuanto al análisis de datos y herramientas estadísticas implementadas, pues se calculó la media, la desviación típica, mínimo, máxima, variancia y rango. También se aplicó un alfa de Cronbach para determinar el coeficiente de viabilidad de los datos que se estaban obteniendo. Después, a través de un análisis factorial, pues se sacaron estos puntos que estamos aquí señalando, como el quimo, la prueba Bartlett, las comunalidades, las cuales nos ayudaron a definir los grupos de la muestra, que fueron 3, y se generaron 2 matrices de componentes y componentes rotados, que más adelante explicaremos a detalle cada uno de estos puntos. Posteriormente, pues se sacaron también las tablas de correlaciones en base a la herramienta de Kendall. Y por último, también se generaron una serie de tablas cruzadas para correlacionar diversas variables. En cuanto a los resultados obtenidos, desde el punto de vista de los datos descriptivos, aquí podemos observar que se generaron, que se obtuvieron, la media más alta corresponde a la variable de diseño de iluminación. Este es un hallazgo muy relevante porque inicialmente cuando se planteó las variables de la encuesta se tenían identificadas o ciertas variables como las más importantes y dentro de ellas no teníamos contemplado el diseño de iluminación, lo cual es un hallazgo relevante y esto aunado a que también logramos recabar datos en relación a que a nivel técnico es uno de los principales problemas en el cambio de formato, ya que el diseño teatral no funciona
para ser transmitido en la pantalla por cuestiones de la diferencia de intensidades y que muchas veces tiende a quemar la imagen y que tiene que haber un ajuste en relación a este punto. Y aquí pues nos deja en evidencia que para el espectador es determinante el diseño de iluminación y claro que es lógico porque lo primero que espera el espectador es poder ver claramente el producto el producto escénico para el cual ha comprado su boleto. El segundo punto en cuanto a la media más alta es el correspondiente a la experiencia dependiendo del dispositivo en que se observa. Esto es muy importante porque al menos en las primeras propuestas, la mayoría de los creadores, ya que se enfrentaron de manera repentina a este paradigma, mencionan que no contemplaron estos diferentes dispositivos en los que el espectador iba a presenciar las puestas en escena, porque se enfocaron más en resolver esta parte técnica y artística de mudar a un formato distinto, lo cual para la mayoría de ellos no tuvo tiempo de contemplar estos dispositivos, cosa que se ha ido modificando a través del tiempo. Y el tercer punto, que también de entre las medias más altas, es relacionado con el diseño del espacio, lo que también nos deja en evidencia la importancia de este punto y de cómo se va a estar resolviendo el diseño espacial, ya que muchas puestas en escena optaron en su momento por únicamente trabajar con un fondo de pantalla. No todas, son algunas compañías, pero esta encuesta nos deja en evidencia que el espectador está alerta en cuanto a todos los elementos que integran estas producciones. Aquí también estamos señalando como un resultado importante, aunque es de los puntos mínimos en la media, pero es relevante porque se refiere a dos variables, a los montajes transmitidos en vivo, en streaming, o a los que son grabados previamente y algunos de ellos postproducidos. Cabe señalar o hacer énfasis en este punto porque hay una gran controversia sobre este punto de que el teatro no puede mudarse a la pantalla porque una de las características presenciales del teatro es el acto vivo, presencial, un cuerpo frente al otro en un mismo espacio. Y ya que se muda a la pantalla, hay muchos planteamientos que se enfocan en defender que las propuestas deben ser al menos transmitidas en vivo y no pregrabadas. Pero dados los datos que nos arroja este estudio, esta investigación, para el espectador no existe una gran diferencia entre presenciar o observar un montaje transmitido en vivo a uno que está grabado o postproducido. Claro que esto estamos hablando, excepto los montajes que son transmitidos en vivo y que tienen algunas características interactivas con el espectador. Esos ya entrarían dentro de otra vertiente. También, entre otros de los resultados que se obtuvieron, cabe mencionar que a través del método de extracción de análisis de componentes principales rotados, pues detonó o agrupó en 3 categorías las variables que inicialmente estuvimos trabajando. Aunque en estas variables que se trabajaron se consideraron 2 vertientes, que era la experiencia general y la experiencia a través del diseño, se trabajó en un solo grupo. Este análisis de componentes rotados nos deja en evidencia que para futuros estudios y para obtener mejores resultados sería conveniente separarlos en la muestra las variables en 3 grupos. Una enfocada, que podríamos decir, dadas las variables que se agruparon, que están aquí indicadas, que se refieren a la experiencia general, las siguientes a la experiencia a través del diseño,
y las últimas enfocadas ya a la experiencia en la pantalla, lo audiovisual, el dispositivo en que se observa y pues el factor tiempo que se altera al estar en un medio diferente. También es importante destacar que se hicieron una serie de tablas cruzadas para obtener diferentes datos. Aquí por cuestiones de tiempo solo presentamos como ejemplo una de ellas. Por ejemplo, en esta tabla cruzada se cruzó la variable de los montajes en línea, plataformas digitales, pueden seguirse considerando teatro, y se cruzó con un dato demográfico que es el dato de escolaridad. Por ejemplo, en este caso podemos mencionar que esta tabla nos deja en evidencia que un gran porcentaje de las personas que fueron encuestadas en esta muestra están de acuerdo en que el teatro en pantalla puede seguirse considerando teatro, en contraposición a lo que opinan los círculos de expertos, y también la tabla nos deja en evidencia que las audiencias que están más cercanas o que tienen un gusto más firme por el teatro en pantallas son generalmente espectadores que tienen una escolaridad de nivel licenciatura en adelante, licenciatura y posgrado. Como les comentaba, solo es una tabla cruzada, pero se realizaron una serie de ellas con diferentes variables y solo se las estamos presentando como un ejemplo. Para concluir, a grandes rasgos, es importante señalar que el resultado principal que arroja esta investigación es que hay muchos mitos en los círculos de expertos que no están tocando la realidad de cómo experimentan los espectadores los proyectos dentro del nuevo paradigma. Como les comentábamos, es mínima la diferencia entre la experiencia entre un montaje previamente grabado y uno transmitido en vivo para el espectador. Para el espectador prácticamente es lo mismo un formato que el otro, excepto si presenta elementos interactivos en el que puedan pues, ya tener una intervención más directa, y ahí sí marca una diferencia significativa. Otro punto es que queda en evidencia que es urgente mejorar el nivel técnico de las producciones. Cabe mencionar que estos espectadores respondieron en relación a los primeros proyectos que se generaron para la pantalla. Cabe destacar que a lo largo de estos años ha habido un aumento significativo en la calidad de los proyectos y que también se han empezado a borrar los límites disciplinares y se han empezado a integrar equipos de diferentes disciplinas, lo cual ha traído grandes beneficios a la calidad de los proyectos teatrales. Otro punto que logramos identificar que es determinante es la importancia para el espectador del dispositivo en que observa el montaje, ya que es muy diferente dependiendo en qué aparato tienen esa experiencia, y es importante que los creadores tomen en cuenta o bien si el espectador va a presenciar en diversos aparatos el montaje teatral, o bien si el montaje va a ser exprofeso, diseñado para ser visto en una computadora, en un celular, en una tablet. Creo que estos elementos pueden ayudar a llegar de manera más efectiva al espectador. Y por último, pues es importante destacar que esta investigación nos deja claro que la principal audiencia del teatro en plataformas digitales, al menos dentro de esta muestra que analizamos, fluctúa entre los 26 y 45 años y con una escolaridad de licenciatura o superior, lo cual podríamos decir que este sería el grupo al que se deben enfocar principalmente las campañas publicitarias
destinadas a estos proyectos teatrales, pero también nos sirve para identificar que había un público que tenía cautivo el teatro presencial, que era gente de 45 a 60, 70 años, que bajó considerablemente en este momento cuando el teatro muda la pantalla, lo cual se deba probablemente a la brecha digital y que muchas de las personas mayores no tienen dominio de los elementos tecnológicos, lo cual sería un punto importante a considerar porque es un área de oportunidad, ¿no? Finalmente, cómo volver a recuperar este público que ya había formado el teatro a través de muchas décadas y que esta brecha digital no los aleje, ¿no? Cómo buscar estrategias para que este grupo de la tercera edad, por así decirlo, siga disfrutando no solo del teatro presencial, sino que también sea parte de las audiencias del teatro virtual. Creo que también es evidente que este rango de edad entre 26 y 45 años es el que más se aproxima a este tipo de proyectos, dado que son jóvenes generalmente que están muy vinculados a la tecnología. Pues el objetivo de la investigación más que nada era conocer de manera real, con datos sólidos, cuál está siendo la experiencia de usuario, del espectador de teatro, de plataformas digitales, sobre todo porque consideramos que este paradigma, independientemente de que la pandemia llegue a su fin, abre una gama de posibilidades a la escena teatral en muchos aspectos. Primeramente porque el teatro ha evolucionado a partir del tiempo, dado las circunstancias en que está inscrito. Creo que es la pandemia lo obliga a dar un brinco que se había resistido a dar, que se había resistido a dar. El teatro de cierta manera se negaba a abrirle la puerta a la tecnología y creo que este momento de esta contingencia sanitaria provoca que la puerta se abra. Es importante conservarla abierta y una forma de conservarla abierta, ya que se generaron los productos teatrales con estas características, pues el compromiso sería ahora buscar formar audiencias, espectadores para este tipo de productos que también a nivel artístico pues ofrecen grandes posibilidades para los creadores, porque les da la oportunidad pues de poder llegar a distintos puntos del planeta con su trabajo a través de las plataformas en línea. Esto sería todo por parte de una servidora y solo les comparto las referencias con las que estuvimos trabajando para respaldar esta investigación. Muchísimas gracias.